Dios les bendiga, soy el pastor Huberto Ruiz del ministerio Restaurando la Familia en Cristo, y en esta ocasión quiero compartirte cómo resolver la ira contra Dios. Uno de los grandes problemas que existe mucho en los seres humanos es de que le reclamamos a Dios, nos peleamos con Dios por las cosas que nos acontecen. Cuando parte un ser querido, cuando estás pasando situaciones difíciles y que no sales de los problemas, saliste de uno y luego entraste en otra situación. ¿Por qué le reclamas a Dios? ¿Por qué te abandonó tu padre o tu madre? Le reclamas a Dios porque estás endeudado. Bueno, hay muchas cosas en las cuales un ser humano puede pelearse contra Dios y tenerle ira a Dios. Tienes que entender que todo lo que pasa el ser humano en esta tierra tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si hay algo que te está pasando o hay algo que le ha pasado a tus padres, no es culpa de Dios, es nuestro problema. ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que entender es que Dios en esta tierra dejó establecidos sus mandamientos, su palabra, dejó órdenes para que nosotros la obedezcamos. Y si tú no lees las escrituras y no aplicas, o si lees las escrituras y no aplicas los principios bíblicos para ti, entonces vas a tener problemas, porque estás faltando a un mandamiento. Y claro, como Dios es bueno y justo, va a aplicar su regla para contigo. Es como un padre a su hijo. Cuando el hijo es desobediente y no hay respeto, no hay obediencia, pues es obvio que cuando venga el hijo a pedir algo, no le va a dar el padre. O si es un jovencito, un niño que es desobediente a su padre, luego el padre puede tomar la vara y disciplinar o azotar a su hijo. Esa es una de las cosas que hace nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en Hebreos dice el Señor en su palabra que Dios reprende y castiga a todos los que ama. Así que si estás pasando algo es porque tú has violado un mandamiento o has estado violando los mandamientos de Dios, y por esa razón hay consecuencias en tu vida. La culpa no es de Dios. Ahora bien, ¿cómo puedo resolver la ira contra Dios? Número uno, para poder resolver la ira contra Dios, primero tiene que conocer el carácter de Dios. Si usted conoce el carácter de Dios, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. O sea, aquí hay que recalcar varios puntos. Número uno, Él es una roca donde tú puedes refugiarte, pero cuya obra es perfecta. Y luego dice, todos sus caminos son rectitud. O sea, Él es un Dios con rectitud. Él es un Dios que en Él no hay tacha alguna, no hay falla, no te solapa, no te alcahuetea tu pecado, tu desobediencia. Él tiene carácter, o sea, Él no es voluble como nosotros. Entonces, Él es recto, Él es derecho. Y aquel que viola su mandamiento es obvio que va a traer consecuencia para su vida. Y sin ninguna iniquidad en Él. O sea, en Él no hay iniquidad. Él es justo, Él es recto, dice la palabra del Señor. Cada uno de nosotros debemos de conocer realmente el carácter de Dios. Si usted y yo aprendemos a conocer el carácter de Dios, entonces vamos a entender que cualquier error, cualquier pecado, o si permanecemos en el pecado, en la desobediencia, eso va a traer consecuencias. Número 2, sus caminos son justos. Apocalipsis
15:3 dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, Él es justo y verdadero sus caminos. Ese es el carácter de Dios. Número 3, Él es amor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Él no tiene amor, Él es amor. Entonces, porque te ama, por eso te va a disciplinar. Un padre que ama a su hijo le va a llamar la atención. Un padre que ama a su hijo le va a exhortar. Un padre que ama a su hijo lo va a azotar. ¿Por qué? Porque un padre que ama va a buscar cómo enderezar a su hijo, para que a la larga el padre no se lamente, para que a la larga el padre no derrame lágrimas de amargura. No, ¿por qué? Porque cuántos padres y madres han solapado a sus hijos, ¿y en dónde están ahora? En una cárcel, en una tumba, lamentablemente, porque nunca les disciplinamos, nunca los azotamos, nunca les llamamos la atención. Entonces, si tú quieres vivir una vida donde Dios no te diga nada y no te exhorte, entonces díceselo a Dios. Pero la consecuencia de tu desobediencia cuando tú te mueras va a ser el lago que arde con fuego y azufre. Número 4, dice la escritura: Él ama a todo el mundo. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el carácter de Dios. Ahora, tienes que entender el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Él torna lo malo en bueno. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tienes que entender que cada situación difícil que tú enfrentes en esta vida, sácale lo bueno. No te quedes con lo malo. Si tú fracasaste el día de hoy, sácale lo bueno. Y para la próxima, mejora. Quizás no vas a volver a tener el mismo fracaso. Si tuviste una desilusión el día de hoy, sácale lo bueno. Porque Dios torna lo malo en bueno. Si algo malo te pasó, es para que tú aprendas y mejores tu relación con tu cónyuge, con tus seres queridos, con tus relaciones personales, con Dios precisamente y contigo mismo. Para que entonces cada día cada día que pasa puedas mejorar tu vida en esta tierra. Siguiente, dice la escritura que Él cambia el llanto en baile y la tristeza en gozo. Salmo 130 versículo 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Seguramente todas las lágrimas que has derramado de amargura, de tristeza, Dios ha de cambiarte esa tristeza en gozo, en alegría, y te quitará ese manto de cilicio y te vestirá de bodas para que puedas continuar tu camino en esta tierra. Él utiliza el sufrimiento para producir paciencia, carácter y esperanza. Romanos 5, 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué maravilloso es que cada prueba produce paciencia, carácter y esperanza. Hay gente que no le gusta el dolor. Hay gente que no le gusta pasar situaciones difíciles en su vida, pero es parte de la vida. Es parte de que en este mundo tenemos que enfrentar todo eso. Ahora, depende de ti.
cómo quieras tú responder o reaccionar ante esa situación que tú estás enfrentando. Qué mejor que vayas a Dios y le digas: Señor, hazme entender o enséñame qué es lo bueno que le puedo sacar de esta situación que estoy enfrentando. Y sabrás el respaldo o la respuesta de Dios para tu vida, para tu familia. Así que no te pelees con Dios. Él usa los problemas para enseñarnos su compasión. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Dios está usando el problema para enseñarte su compasión. Qué hermoso es cuando tú te dejas consolar por el Señor cuando estás pasando situaciones difíciles en tu vida. Reconocer el plan de Dios es tan importante. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer el plan de Dios para tu vida. Él ofrece la salvación a todo el mundo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Solo aplicar los principios de Dios a tu vida y Dios te va a bendecir. Bendecirá a quienes perseveren en las pruebas. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego dice la Escritura: castigará con justo juicio a los que hacen el mal. Romanos 2:8 al 9 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esto es la realidad. O sea, como Dios es un Dios justo, como Dios es un Dios recto, como Dios es un Dios que aplica justicia, esto va a venir a tu vida si continúas haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Job sintió amargura contra Dios. Él fue un hombre que pasó situaciones difíciles en su vida. En un momento de su vida empezó a pelear con Dios. Empezó a autojustificarse delante de Dios. Pero finalmente se dio cuenta de que se había enojado con la persona equivocada. Admitió su error y con profundo remordimiento, él reconoció que estaba mal delante de Dios. En Job capítulo 42 versículo 2 en adelante dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, un hombre justo, recto y perfecto delante de Dios, porque así mismo lo llamó Dios. Pero aún en su rectitud, en su justicia, en su perfección, vamos a llamarle así, llegó un momento en que en el vivir en este mundo cometió por lo menos un error, porque no podía igualarse a Dios. Ningún ser humano puede igualarse a Dios. El único perfecto aquí es Dios. Ni aun el mismo Satanás, cuando dice la Escritura que era el sello de la perfección y quiso sentirse como Dios, cometió ahí el peor error de su vida. Nosotros somos humanos, claro que somos imperfectos.
Porque si cada día buscamos hacer lo mejor para agradar a Dios y no a los hombres, bendito Dios. Pero en algo vamos a fallar. Algo va a pasar en nuestra vida. Y es aquí donde tenemos que venir a Dios, a sus pies, y reconocer nuestras imperfecciones. Es de sabios reconocer. No es de sabios autojustificarse y no es de sabios reclamarle a Dios. Si tú eres una persona que le has estado reclamando a Dios por las cosas que te han pasado, yo quiero invitarte en esta hora a que tú y yo hagamos una oración y le digamos a Dios que perdone nuestros pecados. ¿Por qué no oras conmigo? Inclina su rostro y le pedimos perdón a Dios por haber peleado contra Él, por habernos enojado contra Él, por las cosas que nos han pasado. Si tu caso es que perdiste a tu bebé y no lograste tenerlo, no le reclames a Dios. No le reclames, entrégaselo a Dios. Partió un ser querido, no le reclames a Dios, entrégaselo a Dios. ¿Estás en alguna situación difícil? ¿Estás en una quebradura de alguna parte de tu cuerpo? No le reclames a Dios. ¿Le has reclamado a Dios porque tus padres te abandonaron? No lo hagas. Mejor dale gracias a Dios por la vida que Dios te concede. Vamos a orar. Y ahí donde tú estás, puedes decir estas palabras conmigo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, me acerco ante tu presencia para pedirte perdón porque te he reclamado en muchas ocasiones por las situaciones difíciles que he estado enfrentando. Reconozco que tú eres un Dios justo, un Dios perfecto. Reconozco que también eres un Dios de amor. Y si todo esto que me ha estado pasando es porque tú me has querido siempre enseñar algo y yo no lo he entendido, perdóname y perdona mi ignorancia. Perdona mi falta de entendimiento. Pero hoy entiendo que tú me amas. Señor Jesús, renuncio a la ira contra ti. Perdóname por haberte reclamado tantas veces. Me rindo a tus pies. Toma el control de mi temperamento. Toma el control de mis emociones y forja en mí un carácter. Gracias, Señor. Amén y amén. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la vida de esta persona que me está viendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de confusión y todo espíritu de ira que se había apoderado de ti contra Dios, en el nombre poderoso de Jesús, sea reprendido, sea atado y echado fuera de tu vida y sé sano para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, la paz de Dios sea en tu corazón y sea el Espíritu Santo de Dios sanándote, sanando tus emociones, y nos vemos en un próximo video acerca de estos temas de la ira.